Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que vean este video. Vamos a continuar con la explicación de la capa 1 del modelo OSI y vamos a hablar sobre el cableado UTP. El cableado UTP es el tipo de cable más común que vamos a utilizar a nivel de redes. Generalmente es el que utilizamos para conectar las PCs hacia nuestros switches o hacia nuestros routers. Incluso en nuestro hogar podemos ver que si tenemos una PC de escritorio sale un cable que va hacia nuestro router. Es por ello que es el cable más común que vamos a encontrar. Algunas desventajas de este tipo de cable es que van a ser sensibles a los efectos de las interferencias EMI y de las RFI. Para tratar de proteger o evitar estas interferencias, lo que nosotros hacemos, o lo que los fabricantes hacen al momento de construir el cable, es trenzar los pares de cable. Dentro del cable UTP vamos a ver 4 pares de hilos o de cables que están trenzados entre sí. Si visualizamos, cada par tiene un trenzado distinto. Por ejemplo, aquí el cable naranja y blanco con naranja está menos trenzado que el cable celeste. Si vemos el cable celeste con el cable verde parece que tuviera más trenzas que el cable celeste. ¿Esto por qué se hace? Para que de esta forma cada par de cable de forma independiente está que se protege a tener un trenzado distinto. Otra recomendación es que este cable UTP por lo general se utiliza como máximo en una distancia de 100 metros. Es decir, si superamos este 100 metros podemos tener atenuación en la señal y la señal no puede llegar adecuadamente a los equipos. De preferencia, recomiendo utilizarlo hasta 90 metros simplemente para tener esa guarda de 10 metros por si pasa algún evento. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre los estándares del cableado UTP. Tenemos estos estándares, se les llama categoría. Hay categoría 5, categoría 6, categoría 6, categoría 7, categoría 8. ¿Por qué estos cables se diferencian en categorías? Simplemente por la frecuencia que van a utilizar y también por las velocidades que van a llegar a transmitir. Por ejemplo, la categoría 3 utiliza una frecuencia de 16 MHz y puede transmitir hasta un máximo de 10 megabits por segundo. La categoría 5E utiliza una frecuencia de 100 MHz y como máximo puede transmitir hasta 2.5 GB. La categoría 6 utiliza 250 MHz y máximo puede transferir a 5 GB. Y la categoría 6A utiliza una frecuencia de 500 y puede llegar a transmitir hasta 10 GB. Existen la categoría 7 y 8, estas no son muy utilizadas aún. La categoría 7 soporta hasta 10 GB y la categoría 8 soporta hasta 40 GB. En las redes actuales, como ya tenemos velocidades mucho más rápidas, podemos llegar incluso a tener un internet de casa de 1 GB, por ejemplo, se recomienda utilizar cableado de categoría 6 o categoría 5E. Estas son las dos categorías que van a utilizar. Si ustedes en su puesto de trabajo o en su casa no se tienen un cable categoría 3, lo más probable es que si ustedes tienen 1 GB de internet solamente van a poder utilizar 10 megas porque el cable va a ser la limitante o el cable va a permitirle solamente transferir 10 megas a nivel de servicio. Por más de que ustedes en su router tengan 1 GB, si su cable solamente soporta 10, ustedes van a recibir 10 megas. Ahora vamos a ver cómo es un cable UTP. Cuando nosotros tenemos un cable de fábrica, generalmente vamos a comprar cables de 3 metros, 2 metros y nos va a venir en una bolsita y nos va a venir todo armado. En cambio, cuando requiramos tener un cable de mucha mayor distancia, no sé, un cable de 20 metros, 30 metros, lo vamos a tener que armar nosotros mismos. Para este caso, lo que nosotros hacemos es ponchar el cable. Al momento de ponchar el cable, podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, el conector RJ45, como aquí lo ven, no está cubriendo en su totalidad el cable. Vemos que acá hay pares que están quedando al aire. Este es un mal ponchado de cable. Este de aquí sería un buen ponchado. ¿Por qué? Porque el conector está que cubre parte del plástico y de esta forma se evitan inconvenientes. ¿Cuál podría ser un problema? Que como estos cables están al aire se podrían romper, se podrían doblar, podría pasar algo y de esta forma nuestro conector puede quedar flojo, se puede romper y simplemente con esto perderíamos comunicación. Por eso lo recomendable para tener un mejor agarre y evitar algún problema futuro es que el conector siempre chape esta parte plástica que cubre los pares internos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cable UTP que se pueden dar. Pueden existir cables UTP llamado directo y cable UTP cruzado. ¿Cuál es la diferencia? El directo por lo general se utiliza para conectar equipos distintos. Por ejemplo, si yo conecto mi PC hacia un switch, voy a utilizar un cable directo. Si conecto un switch con un router, voy a utilizar un cable directo. Si utilizo mi PC hacia un router, utilizo un cable directo.
En cambio, si quiero conectar dispositivos similares, es decir, una PC con otra PC, un switch con otro switch, un router con otro router, se recomienda utilizar un cable cruzado. Actualmente ya no se utiliza mucho este estándar debido a que los routers, switches y PCs vienen con una opción que se llama Auto MDIX. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo router, la misma PC, el mismo switch van a detectar qué tipo de cable UTP estamos usando para poder lograr la comunicación. Antes no existía el Auto MDIX y ¿qué ocurría? Si yo conectaba mi PC con un cable cruzado hacia un router, no había conexión, tenía que utilizar un cable directo sí o sí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo diferencia un cable cruzado de un cable directo? Vamos a hablar sobre los estándares para poder diferenciar esto. Nosotros tenemos dos estándares que utilizamos al momento de conectar estos cables, el 568A y el T568B, el cual nos indica un orden de colores para poder ponchar el cable. ¿A qué hacemos referencia con un cable directo? Un cable directo, supongamos que sea nuestro cable UTP, acá está nuestro conector que va a nuestra PC y este es nuestro conector que va a un switch. Si decimos que estamos usando un cable directo, significa que aquí estamos aplicando el estándar 568A y en el otro extremo también, 568A. Si acá aplicamos el estándar 568B y aquí el B, también estamos usando un cable directo. ¿Qué es un cable cruzado? Es cuando tenemos un cable y aquí ponemos nuestro conector, acá ponemos nuestro otro conector, acá podemos utilizar el A y aquí el B. O acá podemos utilizar el estándar B y aquí el estándar A. Esto es un cable cruzado. En un extremo ponemos el estándar A, en el otro el B. Cable directo, en ambos extremos utilizamos el mismo estándar. ¿En qué se diferencian estos estándar? En la posición de colores. Como hemos visto anteriormente, vamos a retroceder un rato. Cuando abrimos nuestro cable de UTP, vamos a ver que tenemos pares trenzados de distintos colores. Tenemos el naranja, blanco con naranja, celeste, blanco con celeste, verde, blanco con verde, marrón, blanco con marrón. Una vez tengamos esto, los vamos a conectar en esta posición en nuestro conector RJ45. El 568A va a iniciar conectando en el pin 1 el blanco con verde, en el pin 2 el verde, luego el blanco con naranja, celeste, blanco con celeste, naranja, blanco con marrón y marrón. Y el 568B, en vez de iniciar con el verde, iniciamos con el blanco con naranja, naranja, blanco con verde, celeste, blanco con celeste, verde, blanco con marrón y marrón. Una forma fácil en la que podamos recordar la posición de estos cables es simplemente acordarnos que en el pin 4 y en el pin 5 van a ir los cables celestes. En el pin 4 siempre va a ir el celeste sólido y en el 5 va a ir el blanco con celeste. Otra forma de poder acordarnos de esto es simplemente recordar que siempre que veamos un cable blanco, el que le sigue va a ser un cable sólido. Por ejemplo, si vemos blanco con naranja, el siguiente es un naranja sólido. Blanco con verde, el que le sigue es un color sólido, un celeste. Si vemos aquí un blanco con celeste, el que le va a seguir va a ser un color sólido, en este caso el verde. Como este es un color sólido, el que le sigue va a tener que ser uno con blanco, blanco con marrón, perdón, y luego le va a seguir un color sólido. De esta forma tenemos claro que vamos a iniciar con un cable que sea blanco con algo, blanco con verde, blanco con naranja, y los siguientes van a tener que ser un color sólido, un color combinado, un sólido, un combinado, un sólido. De esta forma podríamos recordar cómo es la posición de nuestros cables. Y siempre tener en cuenta que en el par 4 y 5 vamos a tener en el 4 el sólido celeste y en el 5 el blanco con celeste. De esta manera podríamos acordarnos cómo armar el cable o tener bien en claro los estándares. ¿Qué ocurre si es que conectamos mal estos cables? Estos cables nos pueden generar problemas al momento de la comunicación. Es decir, puede ser de que no haya conexión, simplemente si conectamos acá, no sé, el marrón primero, por ejemplo, acá ponemos el marrón con blanco, al momento de hacer la conexión en nuestro router contra nuestra PC, simplemente vamos a ver como si el cable estuviera desconectado. Otro problema que nos puede ocasionar es que hay equipos que utilizan el PoE, que significa que se van a alimentar a través de nuestro cable UTP, Power over Ethernet. Estos equipos pueden ser Access Point, que emiten señal Wi-Fi,
Y al momento de conectar mal, estos pares no van a recibir la energía para poder encenderse. Hay que recordar que este cable marrón y blanco con marrón van a ser utilizados como cable de tierra al momento de mandar energía. Y el cable que manda energía, si mal no recuerdo, es el cable este de aquí, el celeste con el blanco con celeste, para alimentar los equipos. Y los otros cables son para transmisión de datos. Espero que este video haya sido de su agrado. Con esto finalizamos lo que es la explicación del cable UTP. En el siguiente video vamos a ver las conexiones por fibra óptica y vamos a ver qué tipo de conectores hay y en qué consiste la fibra. Gracias por haber visto el video. Hasta luego.